Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Yo soy y hoy tengo un vídeo súper emocionante para ustedes, uno que sé que les va a encantar. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de Hande Erçel, esa actriz turca que nos tiene a todos completamente enamorados, y de una confesión que ha hecho recientemente que ha dejado a muchos con la boca abierta. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de Hande y a descubrir qué es esto de amigos imposibles. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es súper fácil. Simplemente presionen ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Tengo muchísimas cosas planeadas para este canal y no quiero que se pierdan nada. Así que suscríbanse y únanse a esta pequeña familia que estamos construyendo juntos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Hande Erçel, esa diosa turca que nos ha robado el corazón en series como Sen Kalkam y Güneşinkler, ha estado en el ojo del huracán recientemente, no solo por su talento y belleza, sino también por una confesión bastante peculiar sobre sus relaciones. Y es que, señoras y señores, Hande ha admitido que para ella es imposible tener amigos. Sí, lo escucharon bien. Amigos imposibles. Boom. Titular. Sé que al principio esto puede sonar un poco dramático, o incluso un poco frío, pero vamos a analizarlo un poco más a fondo. Hande en una reciente entrevista explicó que para ella, las relaciones, incluyendo las amistades, deben tener una profundidad y una conexión genuina que a menudo le cuesta encontrar. No es que sea una persona antisocial, al contrario. Ella irradia carisma y simpatía, pero parece ser que tiene un filtro muy alto a la hora de considerar a alguien un amigo. Entonces, ¿qué quiere decir Hande con amigos imposibles? Pues basándonos en sus declaraciones, podríamos interpretarlo como la dificultad de encontrar personas con las que pueda conectar a un nivel profundo, personas que la entiendan de verdad, que la apoyen incondicionalmente y con las que pueda ser completamente vulnerable. Recordemos que Hande es una figura pública, y eso implica estar constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Esto sin duda puede dificultar la tarea de construir relaciones auténticas, ya que siempre existe la posibilidad de que alguien se acerque a ella por interés o por la fama que conlleva estar a su lado. Este factor, el de la fama, añade una capa de complejidad a la hora de distinguir entre una amistad sincera y un interés puramente transaccional. Uno se pregunta, ¿me quieren por quién soy o por lo que represento? ¿Están genuinamente interesados en mi bienestar o en beneficiarse de mi posición? Estas son preguntas que seguramente rondan la cabeza de Hande y de muchas otras celebridades. Además, es importante considerar que Hande ha tenido una vida bastante intensa y llena de compromisos laborales desde muy joven. Ha estado trabajando arduamente para construir su carrera y alcanzar el éxito que tiene hoy en día. Ha sacrificado tiempo y energía que podrían dedicarse a cultivar amistades. Es comprensible que con una agenda tan apretada, le resulte difícil mantener el contacto con amigos, asistir a reuniones sociales y estar presente en la vida de las personas que le importan. El mundo del espectáculo exige dedicación total, a menudo dejando poco espacio para otras áreas de la vida. Los rodajes, las promociones, los eventos y las sesiones de fotos consumen gran parte del tiempo de una actriz, dificultando la creación y el mantenimiento de relaciones personales. Imaginemos tener que justificar constantemente la ausencia a eventos importantes de amigos o familiares debido a compromisos laborales. Esta situación puede generar frustración y sentimientos de culpa, lo que a su vez puede afectar la calidad de las relaciones. Pero no todo es blanco y negro. Hande también ha hablado de las pocas personas que considera sus verdaderos amigos, esas personas que han estado a su lado en las buenas y en las malas, que la conocen de verdad y que la quieren por quien es, no por su fama o su estatus. Ella valora enormemente estas relaciones y se esfuerza por mantenerlas vivas, a pesar de la distancia y los compromisos laborales. Estas amistades, cultivadas a lo largo del tiempo y puestas a prueba en diferentes circunstancias, son un refugio para Hande, un espacio seguro donde puede ser ella misma sin temor al juicio o la explotación. Estas personas son quienes la recuerdan sus raíces, quienes la mantienen conectada a la realidad y quienes le ofrecen un apoyo incondicional en los momentos difíciles. Y aquí es donde entra el concepto de familia elegida. Para muchas personas y quizás también para Hande, la familia no se limita a los lazos de sangre. La familia puede ser ese grupo de amigos que te apoyan, te entienden, te hacen reír y te acompañan en los momentos difíciles.
Esas personas que eliges tener en tu vida y que te eligen a ti también. Tal vez Ande ha encontrado a su familia elegida, y es con ellos con quienes comparte su vida y sus experiencias. Esta familia elegida se convierte en un sistema de apoyo crucial, especialmente para aquellos que, como Ande, han pasado gran parte de su vida en el foco público. La conexión emocional, la confianza y la lealtad son los pilares de estas relaciones, que ofrecen un sentido de pertenencia y seguridad en un mundo a menudo superficial e implacable. Ahora, quiero que pensemos un poco en esto. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que tenemos un montón de amigos de verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado la decepción de descubrir que alguien que considerábamos amigo no era tan leal como pensábamos? La verdad es que la amistad verdadera es un tesoro, y encontrarla no es tarea fácil. Requiere tiempo, esfuerzo, confianza y mucha vulnerabilidad. En un mundo donde las conexiones virtuales a menudo superan las interacciones cara a cara, la autenticidad en las relaciones se vuelve aún más valiosa y difícil de encontrar. La superficialidad de las redes sociales y la constante búsqueda de validación externa pueden dificultar la creación de vínculos genuinos. Quizás Ande, al decir que para ella es imposible tener amigos, no está siendo tan literal. Tal vez lo que está expresando es la dificultad de encontrar ese tipo de amistad profunda y significativa que ella anhela. Tal vez está siendo honesta sobre sus propias inseguridades y sobre el miedo a ser traicionada o decepcionada. Es comprensible que, dada su posición, Ande sea cautelosa a la hora de abrirse a los demás. La fama puede ser un imán para personas con malas intenciones, y la experiencia de ser utilizada o traicionada puede dejar cicatrices profundas. Por lo tanto, la dificultad de Ande para hacer amigos podría interpretarse como un mecanismo de defensa, una forma de protegerse del dolor y la decepción. En definitiva, la confesión de Ande Ercel sobre sus amigos imposibles nos invita a reflexionar sobre el significado de la amistad, sobre la importancia de las relaciones auténticas y sobre la dificultad de construir conexiones profundas en un mundo cada vez más superficial y conectado virtualmente. Nos recuerda que la amistad verdadera es un regalo que debemos valorar y cuidar, y que no debemos conformarnos con relaciones superficiales que no nos aportan nada. Nos invita a ser más selectivos con quienes elegimos compartir nuestra vida, a priorizar la calidad sobre la cantidad y a cultivar relaciones basadas en la honestidad, el respeto y la confianza mutua. Y eso me lleva a pensar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que es posible tener muchos amigos de verdad? ¿Han experimentado la dificultad de encontrar personas con las que puedan conectar a un nivel profundo? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus experiencias. Así que no duden en dejar sus opiniones abajo. Este es un tema que nos afecta a todos de alguna manera, y compartir nuestras experiencias puede ayudarnos a comprendernos mejor y a encontrar nuevas formas de construir relaciones significativas. ¿Han tenido alguna vez un amigo que los haya traicionado? ¿Cómo superaron esa experiencia? ¿Qué cualidades buscan en un amigo? ¿Creen que las redes sociales facilitan o dificultan la creación de amistades verdaderas? Estas son solo algunas de las preguntas que podemos explorar juntos. Bueno chicos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta pequeña reflexión sobre la amistad y la confesión de Ande Ercel. Espero también que este vídeo les haya hecho pensar un poco en sus propias relaciones y en la importancia de cultivar amistades genuinas. Recuerden que no se trata de tener muchos amigos, sino de tener los amigos correctos, aquellos que los apoyen, los entiendan y los quieran por quienes son. En resumen, hemos hablado de la confesión de Ande Ercel sobre sus amigos imposibles, hemos analizado el posible significado de esta declaración y hemos reflexionado sobre la importancia de las relaciones auténticas y la dificultad de construir conexiones profundas en el mundo actual. Hemos explorado los desafíos que enfrenta una figura pública como Ande a la hora de hacer amigos, la importancia de la familia elegida, y la necesidad de ser selectivos con quienes elegimos compartir nuestra vida. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mis contenidos. De verdad, gracias. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando vídeos y a compartir mis pensamientos con ustedes. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que dejen sus comentarios abajo con sus opiniones sobre el tema. ¿Qué piensan de la confesión de Ande? ¿Han experimentado algo similar? Quiero saberlo todo. No se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que también se unan a la conversación. Cuantos más seamos, más rica será la discusión.
Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta para que YouTube sepa que les gusta mi contenido y me siga recomendando. Su me gusta es una señal de que estoy haciendo un buen trabajo y me anima a seguir creando vídeos que les interesen. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito a mi canal, háganlo ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Estoy trabajando en nuevos proyectos que estoy seguro de que les encantarán, así que no se pierdan nada. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Adiós.